este año, ¿no? Veo rostros de hombres y mujeres que viven su fe. Hemos escuchado la oración inicial de un grupo de señoras que pedían al Espíritu Santo que venga y que inspire nuestros corazones. Y yo creo que eso es también importante. Y es importante también considerar la fuerza de los jóvenes. Veo aquí, sí, gente sabia, gente madura, pero también veo un grupo por allí escondido de jóvenes. Espero, ¿dónde está? Levanten la mano los jóvenes. A ver, una bulla. Más fuerte. Muy bien, aquellos que se sienten jóvenes y los jóvenes en verdad. Pues bien, un poquito mi presentación, ya lo han leído, soy el padre Marvin. Más allá de todos esos títulos y los estudios que uno hace en la vida, pues soy sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Para mí es un gusto estar con ustedes y esta tarde vamos a hablar sobre todo un poquito acerca del jubileo del 2025. ¿Saben cómo se llama el jubileo del 2025? Peregrinos de la esperanza, ¿no? Y desde esa perspectiva, desde la esperanza, ¿no?, el Papa Francisco nos ha invitado a poder volver sobre la esperanza. El Papa Francisco, jesuita, ¿no? Es la primera vez que un jesuita sale elegido como Papa. Hay que rezar por su salud, hay que rezar por todo lo que está haciendo y hay que pedirle también al Señor que le dé discernimiento en estos tiempos ya donde Él siente la edad, ¿no? Entonces vamos a rezar por Él, pero también vamos a integrar en nuestra vida pastoral, en la vida como iglesia diocesana, que seamos capaces de mirar la vida con esperanza. Entonces voy a hablarles un poquito acerca de la esperanza. Pero una cosa, ¿ya? Yo no quiero que sea un monólogo. No quiero que sea una cosa larga, tediosa, pesada, ¿no? Por ahí he preparado unas diapositivas, ya los compartirán con ustedes. He preparado algunos canvas, algunas historietas, 3, para que ustedes puedan, después de la exposición, acercarse a ella y rescatar las ideas más importantes. Pero quisiera yo comenzar con un video pequeño, de 8 minutos. Es el compartir de un joven, ¿no? Les pongo un poquito en contexto. Este joven nos va a narrar en su historia diferentes situaciones de su vida. Y en la medida que ustedes escuchen su historia, yo les invito a que lo asocien, lo relacionen, esa historia con la esperanza. Es un joven que, cuando se escucha su historia, ha sufrido bastante. Pero hay algo en él que le motiva, hay algo en él que lo mueve. Hay algo en él que le anima a seguir adelante. Si bien es cierto, uno puede concluir después de ver el video o inferir que el muchacho no lo ha pasado tan bien y venía de una familia bastante pobre, pero al final él logra unos estudios que uno queda sorprendido. Pero detrás de su historia hay algo y espero que ustedes lo vean. Dura 8 minutos y a partir, luego de ese video, voy a presentarles unas preguntas. Los más jóvenes, por favor, los más jóvenes, incluso también los de mi edad, ¿no? En las pantallas va a aparecer un código QR, le toman una foto y ahí va a aparecer un Padlet, una serie de preguntas. Les va a enviar inmediatamente el enlace a un Padlet para que ustedes puedan responder. La idea es que ustedes lo respondan y responden, yo lo voy a leer y a partir de ahí podría yo discurrir. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos pues a pedirle al equipo técnico, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, muchísimas gracias por este esfuerzo para traer la tecnología aquí y hacer este evento más llevadero, incluso con todo lo que la tecnología puede traer. Entonces, por favor, ¿ya lo tienen listo? Ustedes me dicen. Ok, prestamos atención, por favor. Los que llegan, por favor, en silencio, nos vamos ubicando y vemos el video. Adelante, por favor.
La historia de mi vida inicia hace 39 años. Mi papá conoció a mi mamá en Ensenada, Baja California. Él tenía una idea muy clara y muy sencilla: irse, cruzar la frontera, buscar el sueño americano. Era muy joven, agarró una borrachera de 3 días y en la cruda conoció a mi mamá. Mi mamá le dice a mi papá que está embarazada y mi papá piensa que es una buena idea irse por los cigarros y no regresar, y no vuelve. Mi mamá va con mi abuelita y le dice: ¿sabes qué? Estoy panzona. Mi abuelita toma la decisión de darle 2 cachetadas, la corre de la casa. Mi mamá tenía 16 años en la época, no terminó la primaria, no tenía mucho contexto y toma la decisión de dejarme en un internado de monjas. Mi mamá me dejó en el internado, me tomó de los hombros y me dijo: hijo, te vamos a dejar en este lugar, aquí te van a cuidar, aquí te van a proteger, aquí vas a estar bien. Yo voy a regresar por ti en 2 años. Yo llego al internado y empiezo a sufrir abusos, violaciones, lesiones, apagones de cigarro, violencia física, violencia emocional. Nos levantaban a las 5:15 de la mañana. Una monja caminaba en el pasillo, así, y se paraba en el medio y decía: ¡viva el Sagrado Corazón de Jesús! Aplaudía, tú te tenías que hincar en la cama y decir: para siempre en nuestros corazones. Por la señal, el niño que se quedara acostado, una varita de... La historia de mi vida inicia 3 varazos. Hace 39 años. Mi papá conoció a mi mamá en Ensenada, Baja California. Él tenía una idea muy clara y muy sencilla: irse, cruzar la frontera, buscar el sueño americano. Era muy joven, agarró una borrachera de 3 días y en la cruda conoció a mi mamá. Mi mamá le dice a mi papá que está embarazada y mi papá piensa que es una buena idea irse por los cigarros y no regresar, y no vuelve. Mi mamá va con mi abuelita y le dice: ¿sabes qué? Estoy panzona. Mi abuelita toma la decisión de darle 2 cachetadas, la corre de la casa. Mi mamá tenía 16 años en la época, no terminó la primaria, no tenía mucho contexto y toma la decisión de dejarme en un internado de monjas. Mi mamá me dejó en el internado, me tomó de los hombros y me dijo: hijo, te vamos a dejar en este lugar, aquí te van a cuidar, aquí te van a proteger, aquí vas a estar bien. Yo voy a regresar por ti en 2 años. Yo llego al internado y empiezo a sufrir abusos, violaciones, lesiones, apagones de cigarro, violencia física, violencia emocional. Nos levantaban a las 5:15 de la mañana. Una monja caminaba en el pasillo, así, y se paraba en el medio y decía: ¡viva el Sagrado Corazón de Jesús! Aplaudía, tú te tenías que hincar en la cama y decir: para siempre en nuestros corazones. Por la señal, el niño que se quedara acostado, una varita de membrillo, le llamábamos la víbora. 3 varazos, caminabas chueco toda la semana, pero no volvías a quedarte dormido. Era un internado de mucha disciplina. Y así empezó un círculo vicioso que no pasó y me dejó lleno de muchas creencias limitantes, hasta que mi mamá llegó 2 años después, cumplió su promesa, pero llegó con un niño de la mano. Y mi mamá me dice: Jorgito, este niño que está aquí es tu hermanito. Te voy a dejar a tu hermanito Santiago, tienes que cuidarlo. Mírame a los ojos. Se agachó mi mamá, me tomó de los hombros y me dijo: tú no tienes papá, tú eres el hombre de la casa. Pero tengo 8 y 9 años. Yo no era tonto. Me quería defender de los abusos, de las violaciones, de todo lo que estaba pasando. Era muy vergonzoso, era muy doloroso. Y entonces las personas que me hacían daño me decían: voy a poner esto en ti, no te vas a mover, porque si te mueves, vamos a matar a tu hermanito. Yo salgo del internado y termino roto, destrozado. Mi mamá, en ese momento siento que la odio mucho. Mi papá me dejó como un perro. Todo el mundo me había dado la espalda, o al menos eso era lo que yo pensaba. Que un día, estando en la secundaria, me están pateando, y lo recuerdo muy bien, y entran 2 pelones de la Colonia Popular 89 de mi barrio, y me defienden, y dicen: lo que quieras con mi carnal, conmigo, cabrón. Yo volteo hacia arriba, y dije: familia. A partir de ahí, 6 años en pandillas. Historia corta: 42 amigos han muerto de los que crecimos en las pandillas. Llegamos a ser 60 y tantos. Para escribir mi primer libro tuve que hacer la investigación. Tal vez
Tal vez es para que yo hubiera sido el número 43, pero no me tocó. Hay una frase que me gusta mucho, que quiero compartir con ustedes. La dice Simón Cohen. Cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Lo que para mí fue mi peor momento en esa época, hoy sé que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Tuve un accidente. Chocamos contra las llantas de un tráiler. Íbamos en una persecución. Chocamos, yo vengo de copiloto volteando hacia atrás, salgo disparado y cuando termino, brazos zafados, mi cara llena de vidrios, termino en una cama de hospital y lo único que recuerdo es la voz de mi mamá y del doctor llorando. Decían, este muchacho puede quedar ciego. Y de pronto escucho la voz de mi tío Toño. Cuca, a mi mamá, qué mala suerte tienes. Tuviste un hijo que tuvo un accidente mortal y no se murió. Es interesante que mi familia pensó que era mejor que yo me hubiera muerto a quedarme ciego. Eran muy pobres. 2 meses y medio en cama, 6.0 de promedio en la preparatoria. Conocí una persona que lo cambió todo. La importancia de los mentores. Por casualidad, estaba yo sentado como ustedes en una presentación. Llegó Gabino Ramírez, traje negro, corbata roja, camisa blanca y hablaba muy bonito. El amor es el silencio más puro, el más tembloroso, el más insoportable, hablaba muy bonito él. Dice, soy el director de prevención del delito y readaptación social en el estado de Baja California, adscripción Ensenada. ¿Quién es Jorge Cerratos? Pásale. Me pasó al frente y me dijo, si me lo permites, te voy a entrenar. Y me dio varios consejos, muchos consejos. Recuerdo algunos. Puedes vivir tus miedos o puedes vivir tus sueños, pero no puedes vivir los dos. El éxito se ve en 2 momentos. Primero en tu mente y luego en la realidad. Quiero que lo puedas ver aquí. Quiero que lo puedas ver. Él fue el que me enseñó a visualizar. Quiero que te puedas ver. Hoy lo veo con mucha claridad. Y tiene mucho que ver con la acción. Creo que en la vida vale más un mal realizador que un buen pensador. Y creo que el mundo está lleno de buenos pensadores, pero pocas personas tomando acción. Y empecé a tomar acción. A partir de ahí empieza la tercera etapa de mi vida, la que yo le llamo la más complicada, la universidad. Conseguí una beca, logré encontrar la dirección del dueño de la universidad y le pedí la beca. Se asustó porque pensó que le iba a saltar. Él me dijo 4 condiciones. Hacer un deporte de alto rendimiento, sacar 9.9 de promedio, no tener una falta y nunca un reporte. A la primera te quitamos la beca y pagas completo. O sea, se acabó el futuro. Por eso para mí fue la etapa más complicada de la vida. Muchos años después me lo hice amigo y le pregunté, ingeniero, sí, ¿por qué me dio la beca? ¿Por qué confió en mí? ¿La verdad? Sí, la verdad. Para que no estuvieras chingando. A veces en la vida no hay que ser inteligente, hay que insistir. Me dio la beca, terminé la universidad con 10.0. Es la historia de alguien que ha sido capaz de salir por sí mismo, sí, pero él tenía una fe, tenía una esperanza. En sí mismo, sí, en sí mismo, ya está. En su madre, sí. Y en lo que le habían dicho algunos también. Pero él es capaz de visualizarse. ¿Qué significa eso? De mirarse. Y no mirarse con pena, porque ahí vamos mal, sino mirarse como persona capaz. Al final impresiona, tiene 3 doctorados, tiene maestrías, con 39 años, venido de la nada, ¿no? Sin padre que lo atienda, con una familia que hubiese preferido que muera, con un tío que emite un juicio que a él le duele, ¿no? Pero él es capaz de decir, si no me hubiese visualizado, es decir, si no hubiese sido capaz de mirarme a mí mismo y proyectarme, no lo hubiese hecho. Y la perseverancia, es decir, el levantarse. Te caes, nuevamente te levantas. Desde nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Cómo nos visualizamos?
¿A qué llama esto o cómo nosotros podemos visualizarnos? O más, ¿qué significa para nosotros visualizarnos como creyentes? Visualizarnos tiene que ver con la capacidad que tenemos de asumirnos como hijos de Dios. Ya está, eso es visualizarnos. Este muchacho se vio cómo quiero ser a futuro, cómo quiero ser en 20 años. ¿Nosotros nos hemos preguntado eso? ¿O estamos caminando o estamos yendo así porque ya nos toca? ¿No? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, salvo los curas y las monjas, ¿no? Que por amor renunciamos a ciertas cosas concretas. ¿No? Pero ustedes, todos aquí en general, nos visualizamos, y en ese visualizarnos, ¿qué tanto damos lugar y espacio a Dios? Y en ese mirarnos al futuro, ¿qué tanto nosotros nos dejamos acompañar por Dios? Nos dejamos acompañar, porque Dios ya está. La cuestión es tuya, que no lo aceptas, es mía, que no lo acojo. Visualizarnos, ser capaces de comprender nuestra vida desde esa mirada comprensiva de Dios. Mirada comprensiva, no una mirada que impone, no una mirada que atosiga, no una mirada que nos diga aplaudan que Cristo, Sagrado Corazón de Jesús. No, Él hace una crítica a lo que había vivido en la guardería, en ese lugar, porque le habían tratado de imponer. Visualizarnos implica reconocer desde la libertad a ese Dios que te ama, a ese Dios que sale a tu encuentro y que te invita a caminar. Eso es visualizarnos. Y la perseverancia. Hablaremos de la perseverancia, que se vincula mucho con la esperanza. El Papa en su bula habla de la paciencia. Y cuando hablamos de la paciencia, necesariamente estamos hablando de la perseverancia, la actitud de aquel que es capaz de nuevamente comenzar. Te caes, levántate, persevera. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestras madres decir eso? Hay que ser perseverante, hijo. Mientras no eres perseverante, cuidado. Y persevera aquel que intenta o termina lo que se propone en la vida. Persevera aquel que es capaz de reconocer sus fuerzas y, reconociéndolas, da los pasos que le corresponden para seguir adelante. Persevera es aquel que es capaz de saborear los golpes de la vida. Saborear, sí señor. Ser consciente que la vida tiene su as y su revés. Perseverar. Entonces, ahora que ya han puesto el Padlet, por favor, les invito a que ustedes sean capaces de poder responder. Mientras responden, lo bonito de la tecnología es que mientras ustedes están escribiendo, aquí yo ya estoy recibiendo lo que escriben, ¿sí? Entonces la idea es para evitar los trabajos en grupo y escribir y esas cosas, ¿no? Ahora ya estamos intentando ser modernos. ¿Ya? Entonces, por favor, ahí toman una foto al QR, hay algunas 3 preguntas, por favor, independiente, ahí están las 3 preguntas en celdas, responden. Para responder, ¿qué hago, padre, para responder? Ahí donde aparece un signo más, dale un clic y luego escribes y luego lo publicas, nada más, ¿sí? ¿No hay el QR? Les han mandado un link, porque aquí ya me está apareciendo las respuestas. Les han mandado. Solo en 2 aparece. Bueno, en las 2 pantallas, por favor. Bueno, ya problemas técnicos, gracias. No los aturdan, despacio, vamos despacio. Los que puedan responder, respondan. Vamos a dar 1 minuto para que respondan, más 2 minutos, tranquilos. ¿Sí? Gracias.
Agradezco a quienes están escribiendo sus respuestas. Vamos a dar un minutito más porque el tiempo es enemigo en este tipo de actividades. Bien, voy a comenzar a leer algunas porque veo que hay muchas, ¿no? Pues la idea es que participemos, ¿no? Si no leo tu respuesta, perdóname, ¿ya? Pero lo que quiero yo es leer algunas respuestas y a partir de eso abstraer algunas ideas más importantes que nos puedan sostener en el desarrollo de la exposición. Bien, entonces, dice la primera pregunta. Es la que más han respondido. Gracias por ello. ¿Qué papel juega la determinación y la perseverancia en la búsqueda de la esperanza? Juega un papel importante puesto que nos ayuda a lograr los objetivos. Es fundamental la resiliencia. Yo creo que además de la determinación y perseverancia aparece un elemento, la resiliencia, la capacidad de asumir e integrar lo que la vida te da. No solamente los golpes, sino también las cosas buenas. Eso es la resiliencia, la capacidad de responder, de adaptarse a, ¿no? Dice, otra respuesta, en el conseguir las metas, proponerse ser mejor, juega un papel importante porque la determinación ayuda a enfocarse en la meta a alcanzar. Es muy importante seguir adelante aunque nos caigamos. Eso es lo importante de la perseverancia. Pero ojo, aquí hay una palabra donde aumenta, ¿no? Donde agrega perseverancia, resiliencia, pero también implica la disciplina que nos ayuda a alcanzar los logros. Perseverar, algunos lo consideran como la capacidad de luchar y también de ser consecuente con los pensamientos y en los actos. Interesante, ¿no? Perseverancia tiene que ver la relación entre lo que piensas y lo que haces. Muchas veces caemos, pues, en contradicciones, pero también la perseverancia es la capacidad de volver sobre uno mismo para mirar por dónde está yendo. Interesante esto, ¿no? Me impacta su fortaleza. Él no habla de Dios, exacto, es lo que decía, no habla de Dios. Porque tal vez él asume que Dios ya está allí. Tal vez teme hablar de Dios. ¿Cuántas personas prefieren no hablar de Dios? Benditos todos nosotros aquí, que somos capaces de explicitar lo de Dios. ¿Y cómo lo explicitamos? Esa es otra tarea. Tener el objetivo claro. Estamos llamados a caminar juntos hacia el reino de Dios. Bacán. Interesante esta respuesta. Estamos llamados a caminar juntos hacia el reino de Dios. Y en esa perspectiva de caminar juntos, ¿cómo vivimos la perseverancia? ¿Qué tanto perseveramos con los otros, como iglesia, como decanatura, como parroquia? ¿No? Porque fácil es perseverar con mi amiguito, con mi amiguita, con la que piensa igual que yo, ¿no? Pero siempre la vida se pone más sabrosa cuando no necesariamente el otro comparte lo que yo pueda compartir. Y estamos llamados a dialogar. La segunda pregunta dice, ¿qué nos enseña la experiencia sobre el poder del perdón para sanar las heridas? Si no perdonamos, no avanzamos. Si no perdonamos, no avanzamos. Al perdonarnos dejamos el camino libre para poder avanzar y seguir adelante. Les hago una pregunta, ¿no? Este muchacho, si bien habla de su tío, ¿no? Del tío que le dijo, oye, fulana, tuviste la posibilidad que muera su hijo, tu hijo, pero no murió. ¿Cuál habrá sido el impacto a nivel de sí mismo? ¿No? ¿Cómo habrá sido su reacción? No me quieren. Pero también está esa capacidad de perdón. ¿Cómo ha sido capaz de perdonar? ¿Y qué implica el perdón? Una de las cosas fundamentales que vamos a ver en este jubileo de la esperanza es que el Papa nos invita a tener ciertas prácticas sacramentales
el acto de la reconciliación y las indulgencias plenarias. Y más allá del título rimbombante de indulgencias plenarias, es la capacidad de perdonarte, porque eso es la indulgencia. Indulgencia es perdón. La gracia del perdón que se manifiesta en ti. ¿Cómo quieres vivir el perdón? ¿Y cómo se vincula el perdón con la esperanza? ¿Y cómo se vincula el perdón con esa capacidad de perseverar? Puesto que si no perdonas, vas a cargar un bulto muy pesado. Pero si eres capaz de perdonar, ese bulto ya no será carga. Pero perdonar de corazón. Y perdonar es integrar el dolor que te ha causado ese evento, ese hecho, esa realidad. Perdonar implica también la posibilidad de salir de mis esquemas, es sanar el alma, como dicen aquí, y no permitir que el dolor contamine la vida. Eso es el perdón. ¿Estamos siendo capaces de perdonar? Muchas veces nos quedamos solamente en la cuestión de perdonar al otro, pero perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que perdonarnos a nosotros mismos? Y el perdón implica la imagen de Dios que tenemos. Dime la imagen de Dios que tienes y te diré la profundidad del perdón que tienes contigo mismo y con los demás. Si yo tengo una imagen de un Dios castigador, de un Dios que oprime, de un Dios que mira de arriba y está ahí detrás de uno, no vamos a ser capaces de perdonar. Si tenemos la imagen de un Dios que deja pasar, que deja hacer, de un Dios que te permite las cosas, cuidado, es un Dios que ama. ¿Y qué significa que un Dios que ama? Que te acepta con todo lo que eres y que espera de ti una respuesta. Esa es la imagen de Dios que nos manifestaba y que nos mostraba Jesús. Un Dios que se acerca, un Dios que dialoga, un Dios que come, un Dios que participa de la pobreza del otro, pero un Dios también que reclama. Desde esa imagen de Dios tenemos que ser capaces de perdonarnos. He ahí la importancia. Es por eso que el Papa en esta bula nos dice, ¿no?, que tenemos que vivir ciertas prácticas sacramentales. La oración, la reconciliación junto con el perdón. La penitencia, sí, la penitencia. Las peregrinaciones. ¿Cuál es el sentido? Si vamos a peregrinar, el sentido de peregrinar también es el hecho de caminar juntos. Por eso dice, somos iglesia peregrina que camina en sinodalidad y esperanza. Pero vamos a la pregunta, que no quiero comerme mi discurso, me queda poco tiempo. Dice, ¿la reconciliación interna consiste en olvidar lo pasado? No. Perdón. No, la reconciliación no es borrón y cuenta nueva. Por ahí no va la reconciliación. La reconciliación es integrar. La reconciliación es asumir. La reconciliación es abrir posibilidad. Eso es reconciliar. Ser consciente del dolor que me ha causado. Ser consciente de la realidad que yo he vivido. Cuando yo tenía 10 años, yo soy de Ayacucho. Ayacucho Mantaño Hankani. Sichucaipi, Runa Simitarimanki, Yuspa Gracian Picachanico. Si habla alguno quechua de aquí, estamos en gracia de Dios. ¿No? Entonces, durante los años de violencia, viví alguna vez momentos muy duros. Alguna vez entraron a mi casa las fuerzas del orden, ¿no? Y en eso empezaron, mi papá era profesor, mi mamá era profesora, empezaron a maltratar a mi padre, ¿no? Porque en ese tiempo, pues todos éramos terrucos, hasta ahora nos terruquean, ¿no? Y entonces mi abuela va y le dice a este miembro de las Fuerzas Armadas, no le pegues, por favor, no le pegues. Agarra a este que era joven, yo tenía 10 años, este tendría sus 25, 26, corpulento,
Con toda su fuerza, a la pobre vieja lo agarra, le menta a la madre y le tira a la pared, ¿no? Y en eso rastrillan el fal y apuntan a matarlos. Perdonar, ¿qué implica? ¿Olvidar eso? No, porque me ha marcado. ¿Perdonar por dónde va? ¿Decir que ellos actuaron desde su temor y desde su miedo? Sí. ¿Considerarlo? Sí. Pero también asumir las heridas que abrieron allí. Para mí el mundo se dividía en dos, ¿no? Los ayacuchanos terrucos y los de Lima, que nos despreciaban. A mis 50 años como jesuita yo siento que he podido reconciliarme, pero no olvidando, sino siendo consciente, viendo las causas de esa situación, poniéndome en el zapato de ese pobre. Y solo así creo yo que tengo la esperanza de seguir anunciando algo bueno, que el perdón es la capacidad de integrar esas cosas buenas, esas cosas bonitas de mi familia cuando yo tenía 8 o 9 años, pero también integrar esas cosas que me causaron dolor. A los pocos años tuvimos que salir de Ayacucho, de Huanta, desplazados a Ayacucho, a empezar una nueva vida. Una vida de ciudad, habiendo dejado el campo, la casa, la chacra, los animales, empezar de cero. Entonces es importante reconciliarnos, es importante ser capaces de poder encontrarnos con nosotros mismos para abrir camino, no se olviden, es eso lo más importante, abrir camino, porque la vida se trata de vivir en comunidad, se trata de vivir con el otro, se trata de participar de la novedad que tiene Dios para nosotros. ¿Cuál será la novedad de Dios para la diócesis de Callao? ¿Cuál será la novedad de Dios en este año para ti como miembro de la decanatura? ¿Cuál será la novedad que tiene? ¿Qué es lo que tiene preparado Dios para ti, miembro de una parroquia, de un grupo que anima, que mueve, que motiva? Y en todo lo que tú haces, ¿cómo se manifiesta el perdón? ¿Cómo se manifiesta la vida? ¿Y qué tanto tú hablas de esperanza con todo lo que haces? De eso se trata. Entonces, la reconciliación sí, no es olvido, no, es integrar, es reconocer, pero también es abrir posibilidades, es confiar, y desde ese confiar en el amor de Dios podemos ser capaces de avanzar. La tercera pregunta, luego de esto entro ya a la exposición. ¿Qué cambios concretos podemos hacer para vivir con más propósito, con más esperanza y propósito? Ser verdaderos cristianos, abrirnos a Dios, visualizarnos a dónde queremos llegar y desde dónde, querido Carlos, visualizar a dónde queremos llegar y desde dónde queremos llegar. Porque una cosa es tu fuerza, una cosa es tu empeño, y bien, vale, es importante. Es importante que le pongas fuerza, es importante que te fajes. Pero es más importante que en todo lo que haces es reconocer que Dios está allí. No nos olvidemos de Dios. No seamos ingratos con Dios. Abrirse a la gracia del Espíritu, aprender de cada experiencia, dice alejarse del celular, leer los libros, soñar en grande, tener una meta, me parece importante, pero en todo eso también vivir desde la esperanza, asumir nuestra propia historia, eso, pero así como asumimos nuestra propia historia, compartir la historia con nosotros, con el otro. Me gustaría hablar más, pero tengo hasta las 7, ¿no? Hasta las 7, 7:15, 7. Unos minutos antes de las 7. Discúlpeme, monseñor, se me fue. Entonces ahora vamos a volver al Canva, por favor, los que me están ayudando con la presentación, vamos a volver al Canva. Tampoco quiero correr, son varias cosas que tengo que hablar desde el Canva.
Bueno, es un poco, por favor, yo te sigo para que lo avances. ¿Sí? Dice, la esperanza no defrauda. Ese es el título del jubileo para el 2025. La esperanza no defrauda. ¿Por dónde va esa situación? ¿No? Les estoy presentando un índice en este Canva. Yo les prometo que les voy a pasar el Canva, ¿ya? A todos. Ya está. ¿Qué más está? Hay que compartir. Hay 4 puntos que me gustaría abordar, que es el jubileo, la esperanza como fundamento, la esperanza como compromiso, la esperanza y comunidad creyente. Dice, ¿no? ¿Qué es el jubileo? Fíjense que el jubileo ya es una práctica en la iglesia, una práctica que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué tenía como finalidad? Restablecer el equilibrio. Cada 25 años se daba o cada 50 años, ¿no? Se daba esta fiesta o este evento con la finalidad de restablecer las relaciones entre los hombres, es decir, se perdonaban las deudas, se liberaban a los esclavos, se devolvían las tierras, es decir, volver al Estado o intentar volver a la equidad, a la igualdad. Aquel que se había hecho rico tenía que compartir. Aquel que había aprovechado de los demás tenía que también dar el provecho de lo que había sacado, ¿no? En este contexto, en el contexto católico, es tiempo de reconciliación y renovación espiritual. Reconciliación y renovación espiritual. Porque tal vez en la propia vida nos hemos alejado de Dios. Porque tal vez la vida misma nos ha llevado a desarrollar capacidades y competencias que muchas veces creemos que son nuestras. Sí, amén, son nuestras. Pero no olvidemos que Dios te ha dado el don de la vida. Y a partir de ese don de la vida te ha invitado a que tú puedas crecer y desarrollarte. Por lo tanto, el jubileo tiene que ver con esa capacidad de volver sobre Dios, de reconocerme criatura, de saberme amado por Dios, de renovación espiritual, ¿no? Dice, de todo esto, San Pablo escribe en la carta, es Romanos 5:5, ¿ya? Es un versículo de la carta de San Pablo a los romanos. En ese contexto de Roma, Pablo observa que en Roma, ¿no? Los romanos, ¿no? La iglesia que se había formado allí en el corazón mismo del imperio estaba viendo situaciones muy duras. Había una especie de desesperanza, había una especie de las persecuciones que los veían mal, los rechazaban, el hecho de reunirse a escondidas había llevado a esta comunidad a sentirse un poco abandonados. Y es en ese contexto que San Pablo escribe, pero remarca una cosa. ¿Qué es lo que salva al hombre? ¿El cumplimiento de la ley o la fe? ¿Las leyes o la fe? ¿Qué es lo que salva? Más fuerte, ¿qué es lo que salva? La fe. ¿Y cómo vivimos la fe? Orando, ¿qué más? ¿Perdón? Perseverando también, sí, pero es importante la fe. Más allá, por favor, si pueden ayudarme, sí, con los micros, ¿ya? Entonces, es fundamental reconocer esa situación. La esperanza no defrauda, la esperanza abre camino. Pero también, así como la esperanza abre camino, tenemos que ser conscientes, la siguiente, por favor, donde dice el Papa reconoce las dificultades de la época y nos llama a fortalecer la esperanza desde el encuentro con Jesús. Eso es el jubileo. El jubileo es la posibilidad que tenemos, cada uno de nosotros, de darnos un tiempo para volver sobre la experiencia que tenemos de Jesús, sobre la fe misma. En ese sentido, ¿no? Dice, se da en un tiempo. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Es un tiempo post-pandemia. No, estamos después de 4 años de la pandemia. Tal vez algunos lloramos todavía por nuestros difuntos de la pandemia. Y la pandemia ha traído muchas preguntas, pero también estamos viviendo en un contexto de sinodalidad, de la iglesia en apertura, la sinodalidad como escucha, pero también estamos viviendo un tiempo de renovación. La siguiente, por favor, la que dice a quiénes está dirigido. Está dirigido a toda la iglesia, sacerdotes, religiosos, laicos y todos los fieles. Pero ¿sabes qué? De manera especial a ti, joven, a ti.
que eres la esperanza de la iglesia. El jubileo está dirigido a todos, pero de manera especial a los jóvenes. Dice, la esperanza es una virtud, la siguiente porfa, la esperanza es una virtud que se vincula con el amor de Dios. En un mundo lleno de dificultades, en un mundo donde ya nos ganó este juguete que se llama internet y el celular, hemos olvidado a Dios. Por eso la invitación al jubileo es volver al amor de Dios, darnos un tiempo para reconocer, y en ese tiempo de reconocer el amor de Dios, abrir esperanza, posibilitar situaciones de encuentro. Ojo, la siguiente porfa, dice, ¿por qué el título? Porque es importante caminar juntos como iglesia. El Papa no quiere que olvidemos eso, somos iglesia. Sí, el día del juicio final responderás a Dios por ti mismo, sí, pero darás cuenta de ti y de tus relaciones, y darás cuenta de ti y tu relación con el otro, darás cuenta de ti como miembro de la iglesia. No vas a hablar de ti, de ti, de ti, hablarás de ti en relación con. Por eso es importante. ¿Por qué el título? Caminamos en la fe. Estamos llamados a la esperanza. Más allá de los problemas, de las angustias, la esperanza está. Pero también somos peregrinos, comunión y solidaridad. Esa historia que ha vivido Pedro y la poca historia que yo les he contado, cada uno de ustedes lo ha vivido. Y si le invito a alguien a hablar aquí, nos tiraríamos toda la noche. Porque tenemos situaciones y tenemos que saber compartirlas. No desde esa situación lastimera o de víctima, no. Por el contrario, de esa realidad de sentirnos amados por Dios. Ay de nosotros si nos damos de víctima. Nos quedamos con esa imagen. Ay, el pobrecito. No, ay, qué pena. ¿Realmente hay qué pena? Levántate. Ponte a caminar. Lleva tu cruz. De eso se trata la vida. Paciencia y perseverancia. Por favor, la diapositiva donde dice paciencia y perseverancia, ¿no? En medio de la oscuridad se percibe una luz. Se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección. Eso es esperanza, queridos hermanos. Ya me están diciendo aquí que termine. Sí. ¿Qué propone el Papa? Pues asumir, integrar la esperanza, siendo capaces de poder aferrarnos al amor de Dios. Continuamos, por favor, donde dice esperanza como compromiso. Dice el Papa, ¿no? La esperanza es saber reconocer el amor de Dios, perdonarnos, pero también, ojo, ese perdón no se tiene que quedar así de por sí. Ese perdón nos tiene que llevar a signos de esperanza, obras de misericordia, signos de esperanza. Y nos llama a hacer y a manifestar ese compromiso con la vida. ¿Cómo? Visitando a los enfermos, visitando a los presos, escuchando al migrante, dando de comer al necesitado. Signos de esperanza que nacen de un corazón libre, signos de esperanza que nacen de esa libertad de aquel que se siente amado, signos de esperanza que son visibles y que tienen que ser realizables, signos de esperanza, tú y yo, nosotros, desde ese perdón y desde esa reconciliación. Pero ¿saben por qué? Porque dice ¿cuál es el fundamento? Creo en la vida eterna, en Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, al final, en la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Es el más allá? ¿Qué es la vida eterna? ¿Es la vida que viene después de la muerte? La vida eterna es la vida que uno vive desde la experiencia del resucitado, sabiendo y asumiendo que la vida es más que la muerte, es posibilidad. Eso es vida eterna. Vida eterna es la capacidad de integrar, como este muchacho. Vida eterna es la capacidad de saborear la vida con su dolor, con su sufrimiento, con su esperanza, pero abrir camino. Eso es vida eterna. ¿Y cómo logras comprender la vida eterna? Volviendo a la imagen del resucitado.
La vida no termina en la cruz. La vida continúa y tiene posibilidades. Las posibilidades que encontró María cuando se encontró con el resucitado. Las posibilidades que encontraron estos apóstoles de Juan cuando les invita un pescado y un poco de pan. Posibilidad. Eso es vida eterna. Es integrar la resurrección. Es sabernos amados. Es reconocer que más allá de la tormenta, más allá del tiempo difícil, hay posibilidad. Más allá del dolor está la vida misma, que te regala muchas, pero muchas posibilidades. Y en ese sentido es importante reconocer que la resurrección está por encima de la muerte. Por favor, continuamos con el último, ¿no? Dice, ¿qué es importante? Es importante la intercesión orante, vincularnos con la comunión de los santos, orar, pero no esa oración de golpearnos el pecho. Si vas a la iglesia a rezar, bacán, te felicito, bien, pero la oración que implique también tu propia vida, que la oración implique un propósito de enmienda, ¿no? Porque muchas veces, comidilla, ¿no? Es propio de todo peruano, el chisme, gozamos del chisme, saboreamos, ¿no? Y encima aumentamos cosas. Y la esperanza tiene que ver con esto, la intercesión orante para poder cambiar, la indulgencia y la penitencia. Indulgencia hace referencia a la plenitud del perdón de Dios, lo que yo les decía. Tenemos, dice el Papa, tenemos que aprender a ser misioneros de la misericordia. Misioneros de la misericordia. ¿Qué significa ser misionero de la misericordia? Llevar la esperanza a los que más necesitan. Compartir la vida misma. No solamente se trata de llevar una canasta o un cesto, sino por lo menos escuchar. Y no hay necesidad de salir de casa buscando pobres. En tu casa, tú, joven, ¿escuchas a mamá? ¿Tu mamá, escuchas a tu hijo? ¿Escuchas a tu pareja? ¿Hace qué tiempo no eres capaz de sentarte con aquel hombre a quien le dijiste sí, a quien le regalaste la vida? ¿Hace qué tiempo no eres capaz de escucharte y sentarte a aquella mujer que no solamente es dedo, sino sobre todo es mano que te levanta? Seamos capaces de comprender también que la esperanza, el ser misioneros de la misericordia, comencemos en casa, en el colegio, en el trabajo, superando cosas. La esperanza, dice el Papa, termina o es un encuentro con la Madre de Dios, con María. Ella es esperanza, ella es posibilidad, ella es capacidad de poder. Seamos capaces de caminar juntos, seamos capaces de seguir construyendo y seamos capaces, sobre todo, de salir al encuentro de los necesitados. Es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo. No rechacemos las cosas propias de la modernidad, integrémosla. No nos asustemos del internet, no nos asustemos de las otras cosas. Démosle un rostro más humano, démosle el rostro de Dios, desde la mirada de Dios, desde ese amor con Dios. Los signos de los tiempos, dice el Papa Francisco en su bula de invitación al jubileo, tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos, a esas realidades muy humanas, a esas realidades donde tal vez la desesperanza no está, pero allí tenemos que encontrar. Padre, ¿será posible hablar de esperanza en medio de esta vida política que estamos llevando? ¿Será posible hablar de esperanza en medio de esta realidad de sicariato, de extorsión y demás cosas? ¿Cómo podemos hablar de la esperanza allí si somos conscientes de los tiroteos y que en menos de un mes ya van 160, 180 muertos? ¿Cómo podemos hablar de la esperanza allí? Es allí donde el Papa nos invita a que seamos capaces de la creatividad. ¿Saben qué? Apostemos por los jóvenes. Orientemos todos nuestros esfuerzos por los niños que vienen. Y hagamos por ellos lo necesario para que puedan, por lo menos, integrar
la experiencia de Dios. Sí, preocupémonos por las cosas cotidianas de nosotros grandes, pero forjemos un mundo distinto para los que vienen atrás, por tus hijos, por tus nietos. Porque muchas veces nos quedamos criticando, muchas veces nos quedamos, ¿cómo se dice?, con pocas palabras frente a todo lo que vemos. No, para terminar, dice un ejemplo de esperanza. Un hombre que se acerca de rodillas al altar y pide al Señor: Señor, dame mangos, dame mangos. Y reza sus jaculatorias, y reza su liturgia de las horas, y reza su rosario pidiendo mangos. Y al costado aparece un hombre y le dice: Señor, bendice mi trabajo de hoy, que voy a cuidar de mi mata o de mi planta de mangos. Va, cuida, voltea la tierra, pone abono, vuelve, reza, agradece, nuevamente sale, riega, mientras que el otro ya le terminó su liturgia de las horas y dale que te quiero. ¿En cuál de ellos se evidenciará la esperanza? Les pregunto. La esperanza no solamente es golpearse el pecho. La esperanza implica poner parte. La esperanza es ser capaz de poner de ti, como este hombre que reza, que es capaz de dar gracias a Dios por su terreno, que es capaz de dar gracias a Dios por sus matas, por sus plantas de mango, pero que las cuida, que las protege, que las riega. Eso es esperanza. Y en este jubileo 2025 tenemos que ser capaces. Ponte de pie, haz lo que te corresponde hacer, levántate, carga tu cruz. Es necesario trabajar con la esperanza desde la experiencia del resucitado, y solo así podemos alcanzar esa vida eterna. Un Dios que actúa en ti, un Dios a quien dejamos actuar, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona y que nos invita a perdonar. Muchísimas gracias, que tengan ustedes.